Hola, en esta ocasión, a raíz de una conversación, una plática que tuve en la mañana con unos estudiantes de aquí de Guadalajara, de la Universidad de Especialidades, surgió la idea de hablar de cómo se está viviendo el juicio de amparo, en particularmente la suspensión del acto reclamado, a raíz de la reforma del 16 de octubre del año pasado, 2025. Dicha reforma, entre muchas otras cosas, modificó lo relativo a la suspensión del acto reclamado y parecerán algunos cambios muy inofensivos, muy inocuos, pero que no necesariamente ha sido así y no necesariamente se está viendo así en la práctica. Brevemente me gustaría enfocar aquí los comentarios sobre cuatro pilares que he visto que pueden ser peligrosos o lo están siendo ya en la práctica de amparo diaria. Y podríamos empezar por decir que son particularmente cuatro artículos los que se vieron reformados y que pueden estar ocasionando problemas serios en materia de suspensión. El primero es el artículo 128. El artículo 128 de la Ley de Amparo tradicionalmente ha regulado el tema de los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado. Anteriormente solamente se componía de dos fracciones. La primera, como el primer requisito era que lo solicitara la parte quejosa. El segundo es que no se afectaran disposiciones de orden público ni el interés social, algo bastante rutinario. Y ya en la práctica judicial se veía que la parte quejosa acreditara su interés suspensional, que fuera existente el acto, la peligro en la demora, apariencia del buen derecho, etc. Ahora se eliminó el requisito consistente en que lo pida la parte quejosa, lo cual siempre he dicho creo que es algo correcto, no es un requisito, es un presupuesto. Sin embargo, sí se adicionó un intento de definición de lo que es el orden público y el interés social, que no se prive a la colectividad de beneficios que ordinariamente recibía, entre otras palabras, más o menos así dice. También se agregó expresamente que un requisito es que se demuestre la apariencia del buen derecho. Hasta aquí se podría decir, pues no es nada del otro mundo, ya se venía haciendo desde hace muchos años en la práctica judicial ordinaria. Y es cierto, esos requisitos ordinariamente se venían así analizando. Sin embargo, a la hora de adicionar expresamente una definición o un intento de definición de lo que es orden público, de lo que es interés social, de que ahora se necesita la apariencia del buen derecho acreditada para obtener una suspensión, el peligro ahí es que pudiera ser inofensivo a primera vista, pero la interpretación que estén haciendo los tribunales es la que es peligrosa. ¿A qué me refiero? Existe una jurisprudencia, al menos desde hace 4 años, es la 5/2022 del Pleno de la Suprema Corte, que el rubro dice, suspensión en amparo indirecto, la apariencia del buen derecho no puede invocarse para negarlo. Esa es una jurisprudencia de cajón, de manual, de rutina. Sabemos que la figura de la apariencia del buen derecho está concebida para beneficiar el acceso a la justicia y el acceso a la medida cautelar. Es una simple verosimilitud de que tienes potencialmente la razón en lo que vienes a reclamar, etc. Y no se puede invocar para negar, como no hay apariencia del mal derecho o algo así. Ahora, ha habido precedentes como el recurso de queja 283/2025 del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del Octavo Circuito, entre otros precedentes, ese es el que tengo más identificado de inicio, en el que han dicho, es que ahora la ley de amparo prevé ese requisito, ahora la ley de amparo dice que hay que acreditar el buen derecho. Entonces eso interpretado en sentido contrario nos lleva a concluir que si no se acredita el buen derecho, pues entonces se debe negar la suspensión.
Entonces eso lleva a concluir que la jurisprudencia de la Suprema Corte ya no es aplicable. Esa jurisprudencia era aplicable hasta antes de la reforma del 2025. En esencia, eso dice. No se ocupó hacer un mayor cambio en la ley, no se ocupó hacer una gran reforma, más que agregar inocentemente palabras, fracciones que podríamos ver como no peligrosas, pero ahora le está dando manga ancha a los tribunales a que hagan, deshagan, interpreten y en perjuicio del acceso a la medida cautelar, a la suspensión. Eso es por poner el primer ejemplo. En la cuestión de orden público e interés social. Entonces ya cada quien va a poder interpretar lo que quiera, cuando siempre he dicho son conceptos jurídicamente indeterminados, son elásticos, son moldeables, dependen de las circunstancias de cada caso. Ahora tal vez ya aparezcan diccionarios o definiciones y cada quien quiera hacer con el interés social y el orden público lo que quiera. Ese es otro peligro. Pero dejando el 128, pasando al 129, ahí se agregaron unas fracciones que en pocas palabras hablan de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, de primer vistazo, tal vez cuando inicialmente se vio esa reforma, se podría haber pensado, pues sí, objetivamente el lavado de dinero es algo que afecta al orden público, el interés social, la sociedad está interesada pues en que no se cometan operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque afecta el sistema financiero y demás. El peligro es que ahora, como la ley de amparo anterior no contemplaba esas causas en las que se veía afectado el orden público y el interés social, y ahora fueron adicionadas al artículo 129, hay tribunales colegiados, como el primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, aquí de Jalisco, que en la revisión incidental 149-2025, supongo que hay más precedentes ya en ese sentido, concluyeron ahí las magistradas que los actos de la UIF, la inclusión de las personas en la lista de personas bloqueadas y el congelamiento de cuentas de la UIF sin orden judicial, lo que anteriormente en la jurisprudencia 87-2019 de la segunda sala se decía que procedía a la suspensión, ahora se ha dicho, se ha concluido que en virtud de esa reforma, como ahora ya dice algo distinto el 129, entonces esa jurisprudencia 87-2019 de la segunda sala igualmente ya no es aplicable. Entonces se empieza a ver el patrón, del que el argumento es, con esta nueva reforma, así sean palabras inocentes, presuntamente inocuas, en realidad lo que se está haciendo es dejar atrás todas las líneas jurisprudenciales que le resultaban incómodas al gobierno, al Estado, estas jurisprudencias que en su momento generaron polémica, que se usaron para atacar, que si los jueces otorgaban suspensiones, liberaban delincuentes, desbloqueaban cuentas de narcotraficantes, etc. Pues se está utilizando ahora esta reforma en perjuicio. Un tercer punto es el de las garantías fiscales. Con esta prelación de que ahora sea con dinero en efectivo que se garanticen los créditos fiscales, va en consonancia con la reforma fiscal, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, donde establece una prelación obligatoria para las garantías. En la ley de amparo, ahora se dice que se deberá seguir esa prelación, deberá hacerse al menos prioritariamente por billete de depósito, eso es un impacto a la liquidez de cualquier contribuyente. En los casos en los que se reclamen sean créditos fiscales, firmes, pero porque se hayan peleado y se haya perdido. Es decir, no que se desconozca la resolución determinante. En ese caso no se ha peleado nada, estará firme, pero no está firme porque se perdió en fondo. Ahí nuevamente dependerá la visión, la interpretación del juez
Para mí es muy claro, porque ahí sí hace la distinción párrafo primero y párrafo tercero del artículo 135 de la ley de amparo. No me sorprendería para nada que empezara la creatividad a decir, no, ya es obligatorio, hay que seguir las mismas prelaciones que el Código Fiscal, y entonces para los amparos hay que garantizar siempre con dinero. Aquí ya nada de prendas, aquí ya nada de fianzas, de garantías de tiliches. Es un riesgo. Y como último, y tal vez más grave riesgo, es el tema de la prisión preventiva oficiosa. El artículo 166, fracción 1, polémico, porque habla de cuando se reclamen órdenes de aprehensión, los efectos que puede tener una suspensión. Y ahí las jurisprudencias del Pleno Regional del Centro Norte eran muy claras en decir que si era posible otorgar suspensiones contra órdenes de aprehensión, con efectos restitutorios, incluso en casos de prisión preventiva oficiosa, etcétera, que había que maximizar esa interpretación por persona y no limitar los efectos a lo que establezca ahí. Bueno, incluso salió la reforma de 31 de diciembre de 2024 al artículo 19 constitucional, donde se estableció esto de la interpretación a la letra y que el decreto debía ser interpretado a la letra. Y entonces en respuesta, o pues más que en respuesta, en interpretación de los casos que tuvo el Pleno Regional posteriormente, se emitió jurisprudencias en 2025 donde reiteraban que seguía vigente su jurisprudencia, es decir, se aferraron a su propia jurisprudencia y dijeron, no importa ese decreto, eso es aplicable al juez de control, eso es aplicable al MP, no al juzgador constitucional que se rige por otros parámetros, otros cánones de interpretación, etcétera, por la figura del amparo. La interpretación ahí del Pleno bastante progresista, bastante proteccionista, yo creo muy correcta. ¿Cuál fue la reacción? Pues estas jurisprudencias son de entre marzo y mayo del 2025, pues la reforma a la ley de amparo de octubre del 2025 fue esa reacción donde ahora se reformó ese párrafo para decir que no se le podrán dar otros efectos más que los ahí expresamente previstos. Una reacción de la ley frente a las jurisprudencias. Otra vez el mismo patrón. Jurisprudencias de la apariencia del buen derecho, jurisprudencias de la bloqueos, de la UIF, de bloqueos de cuentas bancarias, jurisprudencias en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Respuesta, una reforma. Y una reforma que muchas veces se mete como caballo de Troya, aparentemente no es tan dañina, pero que ya en la realidad, en la cotidianidad diaria de los tribunales, se ve que en realidad está generando bastantes retrocesos. Entonces ahí se van engarzando las piezas, ahí se va encontrando el patrón. Esta reforma deja la carta abierta a que los tribunales hagan y deshagan. Podríamos agregar que en esa misma tónica va el tema del interés legítimo, ahora que se agregó al artículo 5, donde a mí no me sorprendería que el día de mañana también dijeran, no, toda la jurisprudencia que existe de la Suprema Corte sobre interés legítimo ya quedó atrás, porque antes la ley de amparo no lo definía con estas palabras, entonces vamos a volver a interpretar. Creo que es el mismo, volvemos a caer en el mismo patrón de agregar 2 o 3 palabras a la ley para venir a hacer lo que le plazca en gana a los tribunales. Yo creo que se vive este momento de peligros, de cambios. Una buena argumentación, al menos desde el terreno teórico, jurídico, constitucional, podría solventarlo, como el ejemplo de la prisión preventiva oficiosa. La jurisprudencia del Pleno decía que el artículo 166 sí era convencional porque no limitaba los efectos de la suspensión, sí podían dar efectos restitutorios. Eso, interpretado en sentido contrario, es muy obvio. Si entonces ahora sí se limitan los efectos, pues entonces ahora no es constitucional, no es convencional. Para mí, creo que hay una argumentación ya construida por el Pleno Centro Norte y nomás es tomarla, retomarla
en sentido contrario, es decir, pues si ahora la ley de amparo establece efectos restrictivos tasados, específicos y ya no permite otros, entonces estamos en el supuesto contrario, entonces esta jurisprudencia se aplica incluso en sentido contrario. Si esta jurisprudencia se aplica en sentido contrario, quiere decir que este artículo ahora restringe los efectos, entonces ahora es inconstitucional y eso se podría hacer valer en un recurso de queja urgente o en una revisión incidental cuando se niegue una suspensión en materia de prisión preventiva oficiosa. Digo, nuevamente, desde el terreno jurídico, teórico, técnico, así podría ser. En la cuestión real, política, vivencial que estamos atravesando, veo muy complicado que cualquier tribunal colegiado, pleno regional o la Suprema Corte vayan a adoptar alguna postura proteccionista como esta de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, habrá que seguir haciendo el intento, desarrollando los mejores argumentos de constitucionalidad que tengamos y pues seguir construyendo a partir de esta nueva reforma. Hasta aquí dejo estos breves comentarios, estos peligros que veo ahora en materia de suspensión a partir de la reforma de octubre de la ley. Hasta luego.